responder tu gran amor y tu poder. Ansioso estoy por conquistar mi vida entera, dedicar todo lo que has hecho en mí, mi corazón retribuir, y mientras viva verte así, verte exaltado hasta el fin. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno. Oramos a Dios porque estén bien, que se encuentren sanos, que se encuentren en compañía de los suyos. Este es el programa Gracias a Dios. Es viernes, una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Aquí haciendo iglesia en familia tenemos a Itachita Bacano, Idalia Castro, Axana Lai, Ivette Castro, Jania Castro. Bueno, reciban un saludo de parte de todos. Deseamos con todo el corazón que se encuentren bien, que se encuentren sanos, y si desgraciadamente no es lo que está ocurriendo en su casa, oramos para que el Señor pueda proveer, para que el Señor pueda traer sanidad, para que el Señor determine su voluntad y a través de eso puedan ustedes pues sentir sobre todo el abrazo, el caluroso amor del Señor en sus vidas. Así es que pues un abrazote a donde quiera que estén, y si tienen alguna necesidad, no sé, algo por lo que quieran que se ore, te damos de una vez nuestros medios de comunicación para que nos contactes. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 5583 88 20 35 y el de línea directa 576 90 95. El email es masada. 89. Perdón, otra vez se me olvidó 89. El email es masadadulam@gmail.com. Y deja tus comentarios en el canal de YouTube que es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Te repito el número de línea directa por si te hiciste bolas: 55 76 90 95 89. 24/7, siempre hay quien te conteste. Estamos a tu disposición. Ha habido algunos problemas de tecnología, o cómo decirlo, de servicio técnico aquí en esta área. Así es que te vamos a pedir que si por alguna razón se cae la señal momentáneamente, inmediatamente lo vamos a tratar de restaurar. Ya hablé a servicio técnico y pues quedaron muy formales de poder subsanar el problema para que no tengamos ningún contratiempo en las transmisiones. Estamos hablando en esta serie de la verdadera historia de Jesús, descubriendo al verdadero Jesús. Ya casi terminamos, no falta mucho. Ya estamos por concluir. Y como lo habíamos prometido, los viernes terminando esta serie vamos a abordar el tema, sobre todo la profundidad y el entendimiento sobre los 10 mandamientos. ¿Qué onda? ¿Nada más son cuestiones que nos impusieron como para hacernos la vida de cuadritos? ¿O de qué trata todo esto? Contáctanos para saber qué es lo que está pasando en tu derredor. En conformidad con estos mandatos, ¿se te hacen fácil, se te hacen difícil cumplirlos? Créenos que nos interesa saber mucho tu opinión. Faltan, si acaso, 2 programas para que terminemos con esta serie de Jesús, de Descubriendo al verdadero Jesús. Y hoy vamos a hablar de Jesucristo, la sabiduría de Dios. Si yo te pregunto, a mi esposa, ¿cuál es la sabiduría de Dios? ¿Qué me podrías contestar? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Está buena, por eso voy a aprender hoy. Ay, esquivó una bala, ¿verdad? Salida como para decir, me quito de no decir no sé. Gloria a Dios. Bueno, para que vamos a entrar en tema, déjame leerte la primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 7. A los que me están preguntando por qué estamos haciéndolo de esta manera, por ahí me han llegado algunos comentarios de personas que me dicen que pues ellos esperaban quizá
una enseñanza más seria, más técnica. La puedo dar si gustan, pero la intención aquí no es que podamos darte lo que estás acostumbrado, sino hacértelo, 1, más ameno, 2, más práctico, y 3, que pueda ser totalmente entendible, porque a veces memorizamos versículos, ahí creemos que llevamos la religión en vez de la relación con Dios y nos volvemos religiosos, y no tiene caso. Nuestro interés en Masada Adulam es que puedas tener la palabra al alcance de, ¿cómo decirlo?, de un pensamiento cuando haces tu quehacer, de que lo puedas entender tan vívido como cuando vas a la escuela, cómo aplicarlo con tus compañeros de trabajo, cómo realizarlo ahora en este sostenimiento de fe, este ejercicio mental que Dios nos puso muy bueno, que es la pandemia, para mantenernos cuerdos y centrados. Y fíjate que estaba leyendo antes de comenzar, a propósito de esto, un estudio bien interesante, que en 14 países se hizo una medición desde que comenzó la pandemia con puros cristianos, y en 14 países se registra un aumento de fe en el creyente. Eso me impactó, porque normalmente yo recibo aquí muchas llamadas, muchos chats de hermanos que desgraciadamente pues de repente sienten el encierro, de repente ya se sienten desesperados, pero el leer que en 14 países está creciendo la fe del creyente, wow, a raíz de la pandemia, eso sí me impactó. Tristemente México no está en esa lista, no te voy a decir los países, pero ojalá y este programa pueda abonar a que puedas tener una fe apasionada, una fe vívida, un conocimiento y una cercanía sobre todo con Jesús, porque la mayoría decimos, no, es que desde que conocí al Señor o conozco al Señor o conozco las cosas de Dios, no me importa que las conozcas, lo que importa es que estés tan cercano que puedas oír un susurro de su voz. Eso es lo importante verdaderamente, por eso hablamos de Jesús, por eso nos tomamos tantos programas para estar analizando desde otros puntos de vista lo que es la doctrina acerca de Cristo, acerca de Jesús. Y hoy pues vamos a hablar un poquito, ¿cómo decirlo? Pues retóricamente, ahora sí voy a verme un poquito más serio, pero si por ahí ya sabes que de repente rompo con chistes o con cosas, no te preocupes, es para hacerte lo más ameno. Primera de los Corintios 2:7 dice: exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Para empezar, la sabiduría de Dios es un misterio. Escribe Pablo a los Corintios y les dice: exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Wow, si lo leemos así, suena como algo místico, algo que cualquier secta, que cualquier culto de iniciación, cualquier logia te diría, los misterios ocultos de la sabiduría de Dios han estado escondidos y solo son destinados para pocos. Pero es más fácil de lo que crees. Hemos visto los hechos, ahora necesitamos entender las implicaciones de lo que está diciendo aquí Pablo acerca de Jesús. ¿Y por qué te digo que es Jesús? A esto a lo que se refiere. Fíjate bien, es necesario que comprendamos el significado de la crucifixión de Cristo. No nada más que lo celebremos, que nos entristezcamos, que agradezcamos, sino que lo comprendamos. Si Jesús es exactamente quien dijo que era, entonces todo lo que dijo es verdad. Todo nuestro futuro depende de si creemos eso o no. Repito, todo nuestro futuro depende de si creemos o no en todo lo que dijo Jesús, en todo el significado que involucraba su crucifixión. Si vamos a creer en sus enseñanzas, si vamos a obedecerlo y a seguir su ejemplo en todo esto va a depender si realmente estamos convencidos, repito, si estamos convencidos de ello. Hay muchas personas, y perdón que lo diga, pero la Biblia dice que no hay que agachar la cabeza por decir la verdad, pero hay muchas personas que conocen, como decía hace un momento, que inclusive memorizan versículos, van a la iglesia, creen, pero no están convencidos. Creen ahí muy ligeramente, muy superficialmente, pero no están convencidos.
La verdadera historia de la vida, muerte, resurrección y futuro retorno de Cristo es de muchísima trascendencia como para que no lo tomemos en cuenta. Si crees en lo que Él realizó en su vida, qué bueno, punto a favor. Si crees en lo que significó su muerte, ya vas de gane. Si crees en la resurrección, mira, estás a punto de entender verdaderamente qué es Dios. Pero si no entiendes y no contrapones a tu creencia y raciocinio que Él va a regresar, pues casi todo lo tiraste a la basura. Porque entonces nada más estás creyendo en una historia de redención, estás creyendo en una historia de buen ejemplo, estás creyendo en un profeta, estás creyendo en un ícono de la fe, pero no lo estás haciendo en el sentido de preparar su regreso. Tú tendrías que estar listo. No hay pretexto ahora en la pandemia, tenemos mucho tiempo, y aunque me digan hay 1,000,000 de cosas que hacer, algo aprendí cuando yo trabajaba en una empresa, y mira que yo era a mi corta edad, en ese entonces yo era quien administraba todo el personal, compras, pagos, y bueno, yo arriba de mí solo estaba el dueño. Y algo aprendí, que la persona más ocupada es la que más tiene tiempo. ¿Por qué? Porque se sabe organizar. Pero te decía, desde luego, todo esto que te digo acerca de Jesús fue planeado de manera que lo tomásemos en cuenta. Sin importar el tiempo transcurrido desde la crucifixión, la muerte, la resurrección, estaba todo este hecho de sucesos destinado a tener un impacto en cada uno de nosotros. Si a ti no te impacta la vida de Cristo, si a ti no te impacta el sacrificio, si no mueve ninguna fibra en ti más que lo crees como una fábula, lo crees un poco como un cuento, como una narrativa de moralidad, híjole, ¿qué te digo? No has conocido a Jesús, no has conocido a Dios. Aquí es entonces donde nos enfrentamos a una situación que debe de afectarnos en lo más profundo de nuestro ser. En la narración acerca de Jesucristo tenemos algo nunca oído en toda la historia del hombre y de la religión o de la fe que me digas. El propio Dios creador viene a la tierra como ser humano. Si tú lees todos los libros que hay en el planeta sagrados de la religión que me digas y mandes, en ninguno se establece que el propio ícono de la fe, que el propio non plus ultra, espero me entiendan, que lo máximo se rebaje para venir con su creación. Este Dios que tú y yo amamos y creemos, se despoja de todos los privilegios y el poder que tenía en su existencia anterior, pone su vida y toda su existencia toda su existencia futura en manos del Padre, nace en una familia que mora en una nación subyugada para vivir una vida que revela completamente a Dios. Si tú alguna vez te has preguntado por qué no nació en Holanda, en Suiza, en Dinamarca, en estos países súper avanzados, en donde no tienen problemas y casi prácticamente Suecia, por ejemplo, está cerrando cárceles porque prácticamente la delincuencia está disminuyendo a grados alarmantes. Digo alarmantes porque allá las cárceles son instituciones privadas, ya no es negocio para los que fabricaban cárceles en Suecia. Pregúntate por qué Jesús escogió nacer en una familia, en una nación que estaba subyugada, que prácticamente pagaba tributo a un imperio, para poder revelar una vida completamente en obediencia a Dios. Encima de eso, muere por nosotros. Jesús dijo en Mateo 11:27, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Aquí Jesús asegura que solo Él es el revelador de Dios. Repito, solo Jesús es el revelador de Dios. Jesús declara también en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pablo escribió también en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. De tal manera que todas estas fes, todas estas cuestiones que creen en Dios, llámense
el que tú quieras, testigos de Jehová, llámense judíos mismos, si no creen en Jesús, el mismo Islam que tiene cada vez más adeptos, y no me refiero al terrorismo, sino a la verdadera fe del Islam, que dicen creer en Dios, pero no creen en Jesús, no han visto en Jesús, no se reflejan en Jesús, realmente no conocen a Dios. En el libro de Hebreos se nos dice que Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Aquí se nos dice que hace mucho tiempo Dios revelaba su voluntad por medio de hombres que había escogido para que hablaran por Él. Pero ahora es Jesús, a quien Él envió desde su propio trono en el cielo, el que lo revela a Él y su voluntad. Alguien me preguntó alguna vez que por qué el ministerio profético estaba tan contaminado de charlatanes. Sí, tristemente hay muchas personas que dicen hablar de parte de Dios y tristemente, como dice el libro del profeta Isaías, yo ni siquiera he abierto la boca, dice el Señor. Porque ahora tenemos, y conste que aquí en esta iglesia hay un servidor, creemos y nos dejamos usar por el ministerio profético, pero el profeta por excelencia es Jesús. Las palabras que han de cumplirse por excelencia son las de Él. Todo lo que dijo y declaró será hecho. Todo. No hay ninguna sola palabra que Él haya dicho de más o de menos que no se haya de cumplir. Y tenemos que entenderlo. Dios revela su voluntad a través de Jesús. Y si alguna que otra vez escoge hablar por medio de gente que está en el ministerio profético, verdaderos profetas, es gente que desde luego tiene que tener una relación súper cercana a Jesús. Si no, no es posible. Si no, nada más estarían hablando de su corazón. Jesús dijo lo siguiente en Juan 15:15. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los llamo amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pero no solo anunció la voluntad de Dios, sino que vino a la tierra y vivió, vivió conforme a ella, aún en las más difíciles situaciones. Muchas personas me han escrito, muchas personas han consultado, me han hablado y me dicen, es que esto es terrible, es que mi trabajo, es que tengo enfermos. También aquí en la familia tenemos conocidos que desgraciadamente han caído víctimas de la enfermedad. Conocemos gente, tengo ovejitas, tengo pues aquí miembros congregantes que tristemente, gracias a Dios, no han perdido su trabajo, pero por lo menos podría dar fácilmente ahorita el testimonio de una que está batallando porque le han reducido no sé cuántas veces el sueldo y está en un hilo el trabajo, pero tenemos nuestra confianza en Dios. Aprendemos de Él todas las cosas que Él nos dio a conocer y que oyó del Padre. Jesús no solo anunció su voluntad, vivió conforme a ella, aún en las situaciones más difíciles, como testimonio para todos nosotros. Por eso todos nosotros los que creemos en Él, deberíamos de tomarnos de ese testimonio y confiar, porque como Él mismo lo dijo, Él venció al mundo. Aflicciones tendríamos. La gloria de Dios, la verdad de Dios y Dios mismo son revelados a todo ser humano en la persona de Jesús. Repito, la gloria de Dios, la verdad de Dios y Dios mismo son revelados a todo el ser humano por la persona de Jesús. Repito, si tú no conoces a Jesús, si tú realmente no le has entregado su vida, si tú realmente no estás siguiendo su ejemplo, no estás confiando en lo que dijo, no crees en lo que declaró que se iba a cumplir, pues tienes un problema, porque entonces como que conoces, como diría Job, a Dios de oídas. Él mismo lo declaró en Juan 14:9. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Si tú no tienes una relación cercana con Jesús, a veces luego me pregunta eso la gente, ¿verdad? Sobre todo las personas que no tienen esta cercanía con el cristianismo evangélico y nos dicen, bueno, pero ¿por qué cristianos? ¿Por qué solo a Jesús lo enaltecen? ¿Por qué no le dan el mismo lugar al Espíritu Santo o al Padre? No, desde luego que tienen el mismo lugar en nuestro corazón, pero nuestra cercanía inmediata tiene que ser a Jesús, porque a través de Él le conocemos al Padre, a través de Él creemos en el Padre, a través de Él sabemos la voluntad del Padre y a través de Él conocemos al Espíritu Santo. De otra manera sería imposible, imposible. Jesús representó al Padre perfectamente. El que veía a Jesús, lo dije raro, ¿verdad? Lo dije así como, ¿te acuerdas de esos programas de Estados Unidos? Oh, sí, lo recuerdo bien. Yo no sé por qué había esos que hacían las voces siempre igual. Bueno, el que veía a Jesús veía reflejado en él el amor del Padre, su carácter justo, su carácter perfecto. Todo el imperecedero amor de Dios por la humanidad fue manifestado brillantemente por medio de Jesús durante todo su ministerio terrenal. En su libro, uno de los libros que tengo aquí en PDF, yo en cuanto pueda voy a ir a comprármelo, y sobre todo porque este autor, Ravi Zacharias, que murió hace un año apenas, es uno de mis autores favoritos. En su libro Jesús entre otros dioses, Ravi Zacharias da una explicación acerca de las diferencias entre Jesús y los fundadores de otras religiones. Él escribe, por ejemplo, en este libro, bueno, déjate, leo la cita y ahorita te menciono en qué libro, el página y todo, por si te lo quieres comprar, un librazo. Él escribe lo siguiente, fíjate bien. En el centro de cada una de las grandes religiones existe un exponente principal. Al estudiar la narración surge algo muy significativo. Aparece una bifurcación o distinción entre las personas y la enseñanza. Mahoma y el Corán. Buda y las nobles verdades. Krishna y su filosofía. Zoroastro y su ética. Sin importar cómo evaluemos sus afirmaciones, una realidad es ineludible. Son maestros que apuntan hacia su enseñanza o muestran algún camino en particular. En todos estos surge una instrucción, un camino de vida. Es Zoroastro a quien uno escucha. No es a Buda quien lo salva a uno. Son sus nobles verdades las que lo instruyen a uno. No es Mahoma quien transforma a uno. Es la belleza del Corán lo que atrae. Pero en cambio, Jesús no solo enseñó y difundió su mensaje. Él era idéntico con su mensaje. No solo proclamó la verdad, Él dijo, yo soy la verdad. No solo mostró el camino, Él dijo, yo soy el camino. No solo abrió perspectivas, Él dijo, yo soy la puerta. No solo dijo eso, dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el yo soy. Esto lo dijo en su libro Jesús entre otros dioses, en su edición del 2000, página 89. ¡Wow! ¡Qué profundidad! O sea, si lo analizamos es verdad. A veces la gente me dice, no, pues yo tengo mi religión, yo creo. Poco antes de que comenzara la pandemia me tocó ver inclusive, pues, ¿cómo decirlo? Como empadronamiento, como campaña, musulmanes adquiriendo devotos. Subí fotos inclusive ahí en Coyoacán de que estaban tratando de captar gente adepta, leían partes del Corán, cantaban. Y volvemos a lo que dice Ravi Zacharias aquí en su libro. Todas las verdades nos muestran maestros, todos tienen exponente, Buda, Mahoma, y sí son maestros, pero maestros que apuntan a cierto camino, a ciertas verdades, a ciertas enseñanzas, pero esas enseñanzas no apuntan hacia ellos. Ellos mismos tienen que caminar esas enseñanzas. A diferencia de Jesús, Jesús, distinguiéndose entre todos los que dicen que Jesús fue un gran maestro, Jesús no dijo, hagan esto. Él lo hizo primero.
Jesús no dijo, camina en este camino. Él dijo, yo soy el camino. En pocas palabras, Él se ponía como puntal, se ponía como piedra principal, se ponía como flecha hacia la cual dirigir nuestras miradas y nuestras acciones. Ninguno otro lo hizo, ni lo ha hecho. Jesús no ofreció pan para fortalecer el alma. Él dijo que Él era el pan. Jesús no era solo un maestro de una ética superior, Él era el camino. Jesús no solo prometió vida eterna, sino que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Lo que resulta claro es que solo Jesús es el verdadero revelador del Dios verdadero. No podría pasar inadvertido lo que la gente veía. Dios se reveló a sí mismo de tal manera para que ninguno de nosotros, de forma fácil o difícil, tratemos de eludirlo. Tenemos que enfrentarnos a tal realidad. ¿Cuál es esa realidad? Jesús fue quien dijo que era y que había sido enviado a este mundo por el Padre. Esa es la máxima. No existe eso de que hay muchos caminos que llevan a Dios. Denle un coco al que oiga que diga tal barbaridad. Sí, dígale, el pastor me lo dijo. Cualquier cosa que me marque y denle mi número, aquí lo evangelizamos. Jesús afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Por eso fue que Pedro se armó de valor y declaró lo siguiente en Hechos 4:12. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El plan de Dios para llevar a muchos hijos a la gloria viene incluido en Hebreos 2:10. Incluye la reconciliación de toda la humanidad con Él por medio de Jesucristo. Segunda carta a los Corintios 5:18 y 19 también nos aclara por qué es que necesitamos esta reconciliación. Isaías nos lo dice de esta manera en el capítulo 59, verso 1 y 2. Amén. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados nos han apartado de Dios. Pablo habla de nosotros como enemigos que necesitan ser reconciliados con Él. Una reconciliación que solo se logra por medio del sacrificio de Jesús. No porque hagas mandas, no porque enciendas un cirio, no porque hagas buenas acciones. La reconciliación se logra por medio del sacrificio de Jesús. Romanos 5:10 dice lo siguiente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pedro dice que esta muerte fue destinada desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Primera carta de Pedro 1:20 dice que esta muerte, quiero que entiendas esto, esta muerte, este sacrificio, esta crucifixión que él iba a sufrir fue destinada desde antes de la fundación del mundo. Juan habla de Jesús como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo en Apocalipsis 13:8. La venida entonces del Mesías como sacrificio para la salvación estaba planeada desde antes de que siquiera hubiera mundo o hubiera humanidad. Adán y Eva pecaron, toda la humanidad anterior había hecho lo mismo, pero Dios habría de borrar de la mente de los seres humanos la enemistad hacia Él de la única manera que sería convincente. El Creador mismo tendría que venir a la tierra, sacrificaría su vida por ellos. Juan 3:16 y 17 dice:
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios tenía que asegurarse de que los seres humanos que Él quiere que lleguen a ser hijos en su familia divina, llegaran a un punto en que nunca jamás se rebelaran contra Él. Siendo que el primer hombre y la primera mujer desobedecieron a Dios y con ellos todos los demás decidieron seguir a Satanás, ¿cómo podría Dios asegurarse de semejante cosa? Que no volviera a ocurrir. ¿Cómo podría llevarlos al punto que nunca jamás se rebelaran contra Él? ¿Cómo podría Dios granjearse su completa confianza? ¿Sí se entiende el término granjearse? ¿Cómo podría ganarse la confianza? ¿Cómo podría convencerlos de que no volvieran a hacer eso? El plan según el cual el Verbo se hiciera humano y ofrendara su vida por toda la humanidad, mostraría sin lugar a dudas el amor de Dios. Piensa de verdad. Cuando tú cometes una falta, ¿cómo tratas de congraciarte? Pensamos en los hijos que andan de barberitos luego cuando saben que hicieron algo mal. Los esposos que compran arreglos de flores solo cuando la regaron. Pensemos cómo tratas de granjearte, eso es granjearte, ¿verdad? El perdón y el que haya una reconciliación. Piénsalo. La única manera que Dios encontró de que tú y yo y cualquiera pudiéramos creer que en verdad ahora sí que el pago por los pecados, esta muerte eterna que íbamos a sufrir estaba subsanada, la única manera fue el sacrificio de Jesús. A través de eso Dios tendría una relación con sus hijos que participarían de ella porque querrían formar parte de su unión familiar. Piénsalo. Todos los que son padres darían un hijo, darían la vida de un hijo por alguien de su familia que aman y que saben que está cometiendo graves errores. Ahorita que hay tantos muertos por COVID, ¿intercambiarían la vida de un hijo de ustedes por ver que no sufra un familiar, un amigo? ¿Intercambiarían la vida de ellos por el ser querido de esos conocidos que falleció? Está fácil la respuesta, ¿verdad? Entonces, cuando uno logra comprender eso, no que se lo sepa de memoria y lo recite Juan 3:16, cuando uno comprende eso, tendría que entender entonces que uno quiere formar parte de esa familia. Una relación con Dios es una relación de confianza absoluta. Resulta obvio que los primeros seres humanos no conocieran a Dios. ¿Por qué resulta obvio? Pues ¿cuánto tiempo tendrían de convivir con Él, de pasar con Él? A un Adán que se paseaba, dice la Biblia, ¿verdad?, en el paraíso. Pues miren lo que terminó. Acabo de subir un pensamiento ahí a las redes que dice que tu devoción a Dios, tu adoración a Dios, tu amor a Dios no depende de tus circunstancias, porque aún Adán pecó en el paraíso y Jesús adoró en el desierto. Así es que no depende de las circunstancias, depende de ti. Poco antes de ser arrestado y luego ejecutado, Jesús enfáticamente les dijo a sus discípulos: desde ahora le conocen y le han visto. Solo hasta que lo arrestaron, solo hasta que lo iban a ejecutar. Lo que dijo Jesús en su última oración ahora cobra vida, ahora se entiende. Él dijo en Juan 17:3: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Su sacrificio sería el testimonio final, la máxima expresión de amor de que el Padre, Dios y Jesús tienen por la humanidad.
Los discípulos pronto conocerían a Dios de la manera más profunda y llegarían a comprender verdaderamente que Dios es amor, como lo expresa el apóstol Juan en 1 Juan 4:8, que mucha gente sabe ese versículo, pero no entiende la profundidad de ese amor. Vuelvo a hacerte el ejemplo. ¿Darías la vida de tus hijos por alguien de los que ha muerto por COVID? ¿Por ver que otra persona no sufra? Seguro estoy que no. Y si no lo harías por alguien que está cercano a ti, menos lo harías por alguien que está en contra de ti. Dios sí lo hizo. Jesús se ofreció para hacerlo. Y esa, querido amigo, es la muestra de amor más grande que puede haber, el sacrificio. Cuando uno llega a conocer al verdadero Jesús y su verdadera historia, como lo conocieron sus discípulos, el asunto resulta bien diferente. Esa prueba de amor fue tremendamente poderosa. Ahora sí que, como dice un amigo, hace muchos años no lo veo, pero un amigo que tengo argentino, lo captas, lo captas. ¿De verdad lo captamos? Porque de tal manera fue tan grandioso su amor de Dios al mundo que dio a su Hijo, al único, para que todo el que posara en él sus ojos no se perdiera, no siguiera extraviado, sino por el contrario cambiara su vida para una eternidad. Porque como dice el verso 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino porque a través de su ejemplo, a través de mostrarnos el camino, a través de su sacrificio, nosotros seamos salvos por él. Aquellos que no han recibido amor de quienes deberían haberlo dado, ya sea padres, otros familiares, con frecuencia les resulta difícil amar a otros. A veces aquí me encuentro con personas que vienen a ministrarse o por teléfono últimamente o a través de las redes y me dicen, es que mi esposo es bien seco, es que mi mamá es así, es asado. Sí, pero tienen que entender que si no se les enseñó a amar, es muy difícil para ellos mostrar amor. Sin el ejemplo de amor de estas personas, sin el ejemplo de amor de Dios o de Jesús, no conoceríamos el verdadero amor. El amor no es algo que se nos puede explicar, el amor se tiene que experimentar personalmente. No sabemos cómo brindar amor si no se nos demuestra primeramente. Sin recibir el trato bondadoso de otros, no sentimos el impulso de hacer lo que debemos de hacer, seamos honestos. ¿Cuántas personas conozco que dicen, yo no saludo si no me saludan? ¡Ay, qué infantiles! Y si eso es con un saludo, con el amor, menos. Si no me muestra bondad, ¿yo por qué voy a hacer esto? Si no me muestra educación, ¿yo por qué voy a ser educado? Y cosas por el estilo. Sin experimentar el amor de Dios manifestado en la muerte de Cristo, no tendríamos ningún motivo para amar a otros. Pero a ti se te amó, aun cuando hacías tus tonterías. Perdón. A ti se te amó cuando estabas perdido. A ti se te amó cuando estabas extraviado. Ya con eso tendríamos que estar convencidos de lo apremiante que es amar a otros. Dios murió por cada uno de nosotros personal e individualmente. No podríamos estar convencidos de la gravedad de nuestros pecados personales a tal grado que haya costado esa vida preciosa, que si tú no comprendes de verdad el enorme sacrificio, el que, imagínate, por un momento, y no es blasfemia, imagínate que eres Dios. Algunos han visto esa película de Todopoderoso de Jim Carrey, la 1, la 2 ya está medio, pero bueno, también entretiene. Y perdón que hable de películas, pero no te hagas pato, bien que ves la tele, bien que vas al cine. Y no hay pecado siempre y cuando escojas lo que ves. Pero en esa película, cuando se le otorga al actor, a Jim Carrey, todo el poder para ser Dios, no sabe ni qué hacer con él. Tan solo hay una parte que a mí me gusta mucho cuando empieza a oír todas las oraciones y le pregunta a Dios, ay, estoy oyendo en mi cabeza, me revienta, son las oraciones de todo el mundo. Y le dice, no, solo son 6 manzanas a tu alrededor. ¡Guau! ¡Guau! A menos
que nosotros entendamos el grado de sacrificio que se hizo, vas a seguir con la tentación de querer volver a pecar. Cuando tú verdaderamente entiendes lo que es despojarte, porque eso hizo, tenía su poder, se despojó de él, tenía inmortalidad, se tuvo que hacer mortal. Él no necesitaba nada, no carecía de nada, tenía poder absoluto, vino a nacer en una nación que estaba casi esclavizada por el Imperio Romano. No nació en las familias más prominentes, nació en una familia común y corriente. Hasta que entendamos verdaderamente la gravedad de nuestros pecados, podemos entender la gravedad del sacrificio que se tuvo que hacer por ellos. Dios, el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo sabían exactamente cómo llevar a cabo su plan de traer hijos a su familia. Hijos que siempre habrían de querer permanecer en esa santa y amorosa relación. Espero que tú seas uno de ellos. El hecho de que Jesús, quien fue el creador de todo y que había vivido por toda la eternidad, viviera como un ser mortal entre mortales y luego muriera por todos a fin de que también pudieran tener vida eterna, wow, eso ya de por sí ya lo califica como Dios. ¿Quién podría hacer eso? Eso mismo es cierto con el Padre. Él se privó de su eterno compañero, cuya relación era más estrecha que la de cualquier ser humano. Permitió que Jesús sufriera lo que tuvo que sufrir por el bien de toda la humanidad. El sacrificio para ambos es inconcebible. Eso no tiene paralelo a nivel humano. La bondad del hombre jamás podrá compararse a eso, ni siquiera remotamente. Romanos 5, 7 y 8 nos dice para que tratemos de entender esto. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo concluye que Cristo es la sabiduría de Dios. Nada que son misterios ocultos, palabras ahí, el códice está codificado y escondido ahí entre las letras en hebreo en la Biblia. Todos esos que creen que revelan el super archirrequetón contra misterio, ya ni sé ni qué adjetivo ponerle, están bien equivocados. La sabiduría oculta, la sabiduría eterna, la sabiduría que estaba reservada para el ser humano a fin de vivirla eternamente es Cristo. Esa es la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. El plan de Dios fue ideado no solo para permitir que nuestros pecados fueran perdonados, sino también para que tomáramos la decisión de no volver a pecar más. Dios supo desde un principio cómo resolver el problema del pecado y estableció su propósito antes inclusive de crear al primer hombre y a la primera mujer. Esa sabiduría, ese misterio oculto, eso que está para la eternidad, no es otra cosa que Cristo. Si tú puedes entender quién es Jesús, si tú puedes tener verdaderamente una cercanía, una relación con Él, entonces, ¿sabes qué? Te felicito. Porque entonces te sabes toda la Biblia, vives toda la Biblia y eso te garantiza vida eterna. Si no es así, no tardes. ¿Cuántos años más vivirás sin conocerle? Sin tener una relación superficial de hola y adiós. Ya vine, te canté unos cantos, ya leí la Biblia un ratito y nos vemos hasta la próxima. A veces somos más fieles a ver las series en televisión, que te avientas 3, 4 capítulos de serie, que a leer 4 o 5 capítulos de la Biblia. Coco a los que están ahí pegados en el Netflix. No es pecado. Vuelvo a repetir. Selecciona lo que ves, selecciona lo que oyes, selecciona lo que haces. Pero ¿no convendría entre todas esas cosas que haces estrechar tu relación y conocimiento de Dios?
Él es la sabiduría. Él es el misterio oculto. Y yo quiero saber todo de Él. No sé tú. Espero que así sea. Y así terminamos hoy. Ya falta poquito para que terminemos esta serie de Descubriendo al verdadero Jesús. Mañana no se te olvide que tenemos un programa, como todos los sábados, dirigido a los jóvenes. Mañana tenemos un programa que habla de hábitos, sobre todo de nuevos hábitos. Hay chavos que me preguntaban en la semana o a través de las semanas pasadas que qué hacían, que ya estaban volviendo medio locos por tanto tiempo que tienen a solas. Pues aprendan nuevos hábitos. Hay tutoriales de todo ahora en internet. De todo. Pero ¿qué hay que hacer? Sale. A lo mejor te propones bajar de peso, ser mejor en tu lectura, yo qué sé. Lo que te propongas, hacer ejercicio, lo que sea. Mañana vamos a hablar de 17 tips para ayudarte a mantener esos nuevos hábitos que quieres. Ojo, está abierto para todos porque hasta esta enseñanza la voy a aplicar en mí. Porque siempre es bueno, siempre va a ser bueno. Y ojo, para los que ya están pasaditos de 40 años, hay que hacer cosas nuevas para que establezcas nuevas conexiones cerebrales, porque si no el Alzheimer te puede atacar. Jehová reprenda al diablo, ¿verdad? Así es que una de las cosas mejores que puedes hacer es aprender un nuevo idioma que no sea el tuyo, tocar un instrumento, entre todas las cosas que hay que hacer, aprender en general algo que no sepas, leer un libro que no hayas leído, cosas así. Bueno, mañana hablamos de todo eso. Mañana en Respondiendo a los Jóvenes vamos a estar hablando de eso. Y el domingo tenemos una palabra, pues, a mí no me gusta tanto publicitarlo, ¿verdad? Que poderosa y cosas así. Eso lo dice la vasta mayoría, pero tengo una palabra que por lo menos cuando el Señor me estaba dando, no sabes cómo la disfruté y cómo la degusté. Te esperamos mañana, si Dios lo permite y tú lo quieres, en Respondiendo a los Jóvenes. Mi nombre es Israel Chapa y estuvieron esta noche Yadid Chapacato. Idalia Castro. Axamaday. Ivette Castro. Jania Castro. Cuídate por amor del cielo. Estamos orando por todos los enfermos que se han comunicado con nosotros. El Señor los guarde y les ayude a convalecer de esa enfermedad. Y pues si ya no vas a levantarte de esa cama, pues ponte a cuentas. Perdón que sea así, pero más vale estar preparado siempre. Puede ser el COVID, pero puede ser cualquier otra cosa y cualquier día. Más vale estar listo cada instante de tu vida. Mi nombre es Israel Chapa. Pasa muy buena noche. Shalom. Buscando estoy corresponder tu gran amor y tu poder. Deseoso estoy por conquistar mi vida entera, dedicar por todo lo que has hecho en mí. De corazón